Hola, mi nombre es María Elisa Contreras y no estaba muy segura de cómo empezar o de cómo compartir mi historia de sanación con el trabajo de Dr. Joe Dispenza. En el año 2019 yo empecé con síntomas, a tener síntomas de cistitis intersticial, creo que es el término médico. O sea, yo prácticamente no podía hacer pipí. Y aunque todas las pruebas, todos los laboratorios, todos los cultivos, también tenía algunos problemas vaginales, como cambio de pH vaginal, en fin, muchísimos problemas vaginales, pero lo más importante, lo más relevante era que no podía hacer pipí. O sea, era prácticamente una cistitis, pero en ningún examen, cultivo, procultivo, no aparecía ninguna bacteria, ninguna muestra de nada. Pasó el tiempo y seguí con las molestias. Yo soy una persona sumamente activa, que corre, que entrena, que se alimenta. En ese momento, digamos que estrictamente súper bien. Con ese problema abordé todas las herramientas, eh, todas las formas, toda la forma convencional, la forma médica, todos los tratamientos alternativos, homeopáticos, y logré como llegar a un punto en donde vaciaba relativamente bien mi vejiga. Luego sufrí y obviamente, pero eso me generaba además, mucho dolor pélvico, que se reflejaba también en la parte lumbar y bajaba como hacia los glúteos, porque obviamente el hecho de contener todas la orina pues me generaba mucho dolor, estrés, ansiedad de no tener respuesta, de que nadie sabía qué me estaba pasando. Luego, no recuerdo bien las fechas, creo que fue en el 2020, sufrí una caída. Un día me levanté a las 3 de la mañana porque escuché un ruido en mi casa. Mi esposo salió y no sé qué me pasó, me desmayé y caí en blanco. O sea, caí con todo el peso de mi cuerpo sobre mi lado derecho y tuve rectificación cervical y protusión discal, que a lo mejor existía o no existía, no tengo manera de saber por qué, pero se supone que a raíz de eso también tuve esa protusión discal, esas lesiones de disco, lo cual también, aunado a todo este proceso que ya yo tenía, me generó muchos otros problemas, porque me empezó a generar dolores de cabeza, dolores de cuello, y los neurólogos, que fueron los médicos que supuestamente me tenían que tratar, me empezaron a decir que mi problema era que yo ya estaba sufriendo de migrañas. O sea, no, la solución era pastillas, y para todos los síntomas que se me presentaban, porque tenía unas migrañas sumamente fuertes, lo cual me enteré después que era producto del cuello, pero durante todos esos tiempos no tenía respuesta. Lo único que tenía era más dolor del que ya tenía. Entonces tenía los dolores de no poder hacer pipí, con los dolores de cabeza horribles, los dolores del cuello, depresión, ansiedad, etcétera, etcétera. Después, en el 2000, y obviamente mi calidad de vida cambió, bajó, disminuyó. Yo no podía hacer las cosas que normalmente hacía, ya no podía correr, ya no podía entrenar, porque era dolor constante en el cuerpo. Después, como el problema de la orina se intensificó, y dije, no, tiene que haber una respuesta. Empecé otra vez a ir a más ginecólogos, a más neurólogos, y me dijeron, tienes miomas,
uterinos son los miomas los que están bloqueando la orina. Me opero en el 2022, me opero de los miomas, me abren el útero, me sacan los miomas y se suponía que eso iba a resolver mi problema con la orina. Días después de la operación, de nuevo, supuestamente yo tenía que empezar a hacer pipí normal, pero eso no pasó. La respuesta de la ginecóloga fue que era algo normal, que a lo mejor podía ser que llevara más tiempo, y pasaba el tiempo, y pasaba el tiempo, y pasaba el tiempo, y yo todavía no podía hacer pipí normal. En ese momento me empezaron a aparecer otros síntomas. Empecé a tener mucho dolor articular de las manos, empecé a tener dolores en los brazos, empecé a tener dolores en los pies, en las piernas. En los pies eran unos dolores horribles, eran como unos dolores neuropáticos, y me refirieron a no recuerdo el nombre del médico. ¿Qué trata eso? Me refirieron a otro médico, especialista, cuyo nombre no recuerdo en este momento. Y este médico me dice que me empiezan a hacer exámenes autoinmunes y me dicen que yo tengo enfermedad mixta del tejido conectivo, que eso es algo una condición que no se me va a quitar, nunca, que tengo que aprender a vivir de esa manera, y que a lo mejor el tema de la orina también forma parte de esa enfermedad mixta del tejido conectivo. En ese punto donde ya no puedo hacer pipí, no tengo aquellos dolores insoportables en todo el cuerpo, dolores de cabeza, dolores de todo tipo, y ya mi vida cambia radicalmente o extremadamente, aún más, porque no puedo correr, no puedo entrenar, no puedo hacer pipí, todo es dolor, y llorar, y dolor, y sin respuesta. Y lo único que me ofrecen es más medicinas que tienen más efectos secundarios, etc. La realidad es que yo lo único que quería era morirme, pero no me moría y no sabía qué más hacer. En 2023 empecé a tener más problemas, además lo que tenía 2023, sí. En diciembre del 2023 empecé a tener muchos problemas estomacales, muchísimos problemas estomacales. Me refiero voy con un gastroenterólogo, y el gastroenterólogo lo que me dice es que no tengo nada. Me hacen también exámenes, no aparece nada, y ya me habían comentado que a lo mejor podrían ser las prótesis mamarias. Yo tenía prótesis desde el 2017 y decido, ya, si no me muero y si no me curo, me voy a quitar la prótesis porque a lo mejor funciona. Pero me quito las prótesis en el 2024. En el 2024, estoy un poco confundida con la fecha, pero creo que fue en el 2024. Sí. En el 2024 me quito las prótesis, pero además no me sentí bien inmediatamente. De hecho, me sentí peor. ¿Por qué? Porque yo presenté algunas complicaciones cuando me quitaron las prótesis, porque mis cicatrices, las cicatrices por debajo del seno, que creo que normalmente quedan, es como una T, empezaron a abrirse. Se me empezaron a hacer como unos huequitos, como esta era la cicatriz y se empezaban a abrir como así, unos huequitos súper dolorosos.
súper incómodos y era como que nada funcionaba. O sea, yo sentía que nada me funcionaba, ningún tratamiento me funcionaba, era una tortura. Y después empecé eh, con el pezón. O sea, el pezón, como que me hicieron una reconstrucción del seno y el pezón empezó a necrosarse. Como que movieron el pezón, quitaron el pezón, lo cortaron y lo pegaron en otra parte del seno y no cicatrizaba. Y empecé a tener necrosis del pezón. Y tampoco mejoraba, y mis síntomas tampoco mejoraban, y además ahora tenía las cicatrices que se abrían, los huequitos, que eran horribles y dolorosos, o sea, tener como que esa piel abierta ahí como un hueco, que supura y que duele, y además el pezón que se necrosa. Y no pasaba nada, no me curaba, no mejoraba, y seguía viva. Hasta que yo entiendo, yo trabajo con espiritualidad y trabajo internamente, pero esto era otro nivel. No entendía. Y una amiga, mi hermana, me empezó a hablar de Joe Dispenza, que ya yo había conocido al doctor Joe Dispenza y había hecho algunas meditaciones, pero no me había sumergido realmente en el trabajo como tal. Y ella me dice, ¿por qué no intentas? Y en realidad, si ya no pasa nada, si voy cada vez, o sea, en peor, y después también se me olvidó que aparte de que me siento mal, que los síntomas no mejoran, que tengo como toda esta fibromialgia o todas estas condiciones en el cuerpo que me duele desde aquí, desde la cabeza hasta abajo, no tengo vida, no puedo hacer pipí, me duele el estómago, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, me salió como una protuberancia en el lado externo del pie, que me dolía además también, o sea, otra cosa más que agregar. Y le digo a mi amiga, sí, o sea, ¿por qué no? Ya no me queda nada, ya he intentado todo, ya he intentado todos los médicos, he intentado todas las hierbas, he intentado todo, o sea, realmente yo lo había intentado todo. Toda la medicina homeopática, toda la medicina naturista, toda la medicina alternativa, todo. Y decidí empezar a leer, hacer el curso de Joe Dispenza, toda la información, todo lo que yo pudiera encontrar, todo lo que yo pudiera absorber, a leer los libros y a meditar. Yo empecé el trabajo creo que fue el 9 de mayo del año pasado. Y al principio fue muy duro, porque meditar con dolor era horrible. Y no quería meditar, y mi cuerpo me decía, esto no sirve, y mi mente me decía, o sea, yo no encontraba ningún testimonio de una persona que no podía hacer pipí, y después podía hacer pipí. No encontraba nada con lo que yo me pudiera relacionar, pero no tenía otra alternativa. Y lo que él decía tenía mucho sentido para mí, porque, o sea, si yo creé esto, porque obviamente yo lo creé, está en mí, está en mi cuerpo, yo también lo puedo descrear. Y la mente, como dice él, el poder que creó el cuerpo lo puede sanar. Y ya yo había sanado en el 2011 de bulimia y de anorexia. Entonces, o sea, yo sé que yo podía hacer esto. Y empecé a meditar, y a meditar, y a meditar, y a convertirme en la persona sin la enfermedad.
Lo primero que con lo que me di cuenta fue que me empecé a sentir mejor. Empecé a ver todos los testimonios, por eso es que estoy haciendo este testimonio, porque los testimonios para mí fueron clave, fueron fundamentales. Yo creo que sin haber escuchado a todas las personas que escuché, no me hubiese inspirado, pero me inspiraron muchísimo. Y por eso espero que esto pueda ser útil para alguien. Tuve que atravesar el valle de la muerte, de la sombra y de la oscuridad. Sí. Hubieron muchas noches oscuras del alma, pero seguí. Yo tuve, importante, 3 sanaciones de coherencia, perdón si me voy, pero es que estoy tratando de acordarme de todo. 3 sanaciones de coherencia a distancia, coherence healings, y que son maravillosas, son espectaculares, son totalmente gratis. Pero como dice el doctor Joe Dispenza al principio de la sanación, si tú no te conviertes, si uno no se convierte realmente en la persona en donde que ya no tiene la enfermedad, la sanación no se ancla, la sanación no funciona. Fundamental para mí fueron Blessing of the Energy Centers, bendición de los centros de energía, o sea, porque sí. Y lo primero que yo me di cuenta fue que empecé a creer en la posibilidad de que, ¿por qué no? También Changing Boxes, fundamental. Y lo primero que empecé a darme cuenta, sí, fue que empecé a creer y que las cicatrices del seno empezaron a cerrar. Las cicatrices del seno empezaron a cerrar. El pezón que no terminaba de cicatrizar también empezó a cicatrizar. O sea, era prácticamente carne viva. Y empezó a ponerse más rosado, etc. Empecé a dejar de sentir dolor en general. Mi humor cambió, porque obviamente me estaba convirtiendo en otra persona. También tuve que, cuando les digo que me convertí en otra persona, o sea, obviamente tuve que ver todas las partes de mí que no me gustaban, que si yo sentía envidia, si sentía celos, si sentía rencor, si sentía, o sea, todo lo que formaba mi antigua personalidad, transformarla en otra persona donde ya la enfermedad no existe. Y luego de yo empecé el trabajo en mayo, y creo que en agosto pude empezar a ir al gimnasio a entrenar. Y luego pude empezar a correr, cosa que se suponía que yo jamás iba a volver a hacer. Los dolores de las manos eran tan fuertes que me costaba cortar un pepino o me costaba cepillarme los dientes. Yo no podía agarrar una mancuerna, yo no podía cerrar el puño, yo no podía hacer esto. No me daba, o sea, yo que llegaba hasta aquí. Y hoy es 30 de julio del 2025 y yo no tengo ningún síntoma. Yo puedo hacer pipí perfectamente. Yo puedo, o sea, no tengo dolor, no tengo nada. O sea, estoy totalmente saludable y feliz. Porque una de las cosas que a mí más me sorprendió en mis meditaciones cuando vi ese cambio fue que yo, como dije anteriormente, me quería morir todo el tiempo, todos los días. Y creo que fue con Blessing of the Energy Centers, no me acuerdo con qué meditación, porque además hice muchas meditaciones y yo meditaba
todos los días, todos los días. Yo meditaba aproximadamente 3 horas diarias. Yo meditaba 1 hora y media en la mañana y en la noche volví a meditar 1 hora y media, 1 hora algo más. Y si me sentía mal durante el mediodía o cualquier otro momento que tuviera del día para meditar, meditaba. No importa la hora que me tuviera que levantar, no importaba nada. Yo meditaba y yo hacía mi trabajo. Y en el momento en que empezaba a sentir dolor, porque obviamente había momentos donde no sentía dolor, sobre todo en las meditaciones no sentía dolor, pero si yo volvía a sentir dolor en algún momento del día, utilizaba como el ejercicio de changing boxes, del cambio de cajas, porque es básicamente cambiarte de una realidad a otra. Y si yo, por ejemplo, estaba en un momento en donde empezaba a sentir dolor, cambiaba. Aunque o me sentaba a hacer pipí y todavía no podía hacer pipí, cambiaba. Y me imaginaba que estaba haciendo pipí. O que no tenía dolor. O que podía hacer lo que fuera. Cambiaba. Espero que este video pueda ser útil para alguien. Y que los pueda ayudar como me ayudaron a mí todos los testimonios.